Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de nuestro curso de Python. En este video vamos a empezar a hablar de los métodos de los strings. Así que para eso voy primero a cambiar el nombre, lo voy a llamar métodos de strings parte 1, porque lo vamos a dividir en dos videos y vamos a ver los primeros métodos. Vamos a empezar viendo el método count. Lo que hace este método es contar las veces que aparece una palabra o un pedazo de palabra dentro de un string. Por ejemplo, vamos a poner la palabra Python. Perdón, ahí está. Y vamos a mostrar por pantalla texto.count. Es decir, vamos a contar cuántas veces aparece en este caso la letra P. Si yo lo corro, fíjense que nos dice que aparece una única vez. Exacto, fíjense que la única vez que aparece la P es al principio. Si lo hubiésemos escrito en minúscula, como este método distingue las mayúsculas y las minúsculas, fíjense que nos dice que la letra P minúscula aparece 0 veces. Claro, exacto, porque no se encuentra dentro de la palabra. Vamos a cambiar la palabra y por ejemplo vamos a poner hola mundo. Fíjense que si yo por ejemplo acá busco la letra O, en este caso, ¿cuántas veces aparece? 1, 2. Lo corremos y efectivamente nos dice 2. Por lo tanto, el método count nos devuelve un número entero con la cantidad de apariciones de una letra o una frase. Por ejemplo, si yo dentro de hola mundo, por ejemplo, busco la frase hola sin H, fíjense, nos dice que aparece una vez. Exactamente, fíjense que acá aparece hola. Si yo, por ejemplo, buscara moon, también nos va a decir que aparece una vez este substring, ¿sí? Bien, por lo tanto, con count podemos buscar letras y podemos buscar también trozos de strings. Y algo muy interesante es que también podemos buscar espacios. Por ejemplo, yo podría contar cuántos espacios tiene hola mundo. Fíjense, ahí hago un espacio y nos dice que tiene un único espacio. Claro, fíjense que aquí tenemos un espacio. Si yo ahora le hago dos espacios para acá y un espacio para acá, nos dice que tiene 4 espacios. Porque tenemos 2 aquí, uno aquí son 3 y el último 4. Otro de los métodos de los strings es el método replace. Vamos a poner aquí método replace. Que lo que hace es reemplazar una parte del string por otra. Puede ser, digamos, un substring o una letra directamente. Vamos a pensar, por ejemplo, que ahora tenemos una palabra que es sol. Y queremos reemplazar la O por la A. ¿Sí? Para que no sea sol, sino que sea sal. Muy bien, vamos a hacerlo. Vamos a poner un print, primero para ver palabra antes de replace. Y vamos a mostrarla. Y luego vamos a mostrar el texto reemplazado. Es decir, vamos a hacer un palabra.replace y vamos a reemplazar la O por la A. Fíjense que primero ponemos lo que queremos reemplazar y luego por lo que vamos a reemplazar. Si yo ahora muestro después de reemplazar, vamos a poner después de reemplazar, después de replace, ahí está, y lo corro, fíjense que la palabra no se modifica. Y ustedes acá podrán decir, bueno, pero yo lo reemplacé. ¿Qué es lo que pasa? Que replace nos devuelve el string modificado. Entonces, si nosotros ese string modificado no lo guardamos en algún lado, lo perdemos, ¿sí? Y acá tenemos dos opciones. O lo guardamos dentro de la misma palabra, es decir, modificamos el contenido de palabra, y ahí fíjense que lo cambiamos. O también, si no queremos perder la palabra que teníamos inicialmente, podríamos guardarlo en otra variable, que por ejemplo se llame palabra reemplazada, ¿sí? Y acá lo que tendríamos que mostrar sería palabra reemplazada. Eso lo que hace, o lo que nos permite esto, es no perder el contenido inicial de la palabra y tenerlo guardado en otra variable. Así como cambiamos una letra, también por ejemplo podríamos cambiar una frase, un texto. Vamos a poner, por ejemplo, que un texto sea hola mundo, es un texto muy habitual en programación. Y ahora quiero cambiar mundo por
programadores de Python. Entonces, que no diga hola mundo, sino que digamos hola programadores de Python. Para eso vamos a hacer ahora entonces que el texto sea el texto que teníamos, pero reemplazado con, en vez de mundo, diga ahora programadores de Python. Perfecto. Vamos a hacer un print de texto. Y fíjense, perdonen, ahí está, que dice hola programadores de Python. Vamos a verlo antes también, como para que me crean del cambio. Lo muestro antes, hola mundo, lo muestro después de replace y nos dice hola programadores de Python. Aplicando el mismo concepto de antes, podríamos guardarlo en otra variable si es que no queremos perder el contenido original. Si nosotros acá, por ejemplo, nos confundíamos y poníamos mundo todo en mayúscula y lo corremos, fíjense que la palabra no se reemplaza. ¿Por qué? Porque no encuentra la palabra mundo toda en mayúsculas, sino que la encuentra, digamos, en esta mezcla de mayúsculas y minúsculas. Y por último, en este video vamos a ver el método find. Método find. Que lo que hace este método es buscar un carácter o una frase y nos devuelve el índice de la primera aparición. Entonces, por ejemplo, si yo pongo un texto, una frase que alguna vez dijo Homero Simpson, hable más fuerte que tengo una toalla, y yo aquí hago un texto, vamos a darlo en un print, texto.find de la palabra fuerte, fíjense que lo que hace esto es devolvernos el índice 10. ¿Es efectivamente el 10? Veamos. La H es la 0, la posición 0, la A es la 1, B2, L3, E4, el espacio 5, M6, A7, S8, el espacio 9 y fuerte, fíjense, perdón, y fuerte empieza en la posición 10. Por lo tanto, nos devuelve el índice donde comienza la palabra. Si nosotros, por ejemplo, acá tuviéramos otras palabras que sean fuertes, fíjense que el índice no cambia. ¿Por qué? Porque una vez que la encuentra, nos devuelve el índice. Si, por ejemplo, también, en vez de querer buscar una palabra, queremos buscar una letra, por ejemplo la A, va a ser exactamente lo mismo. Fíjense que nos devuelve el índice 1, porque la primera vez que aparece aquí la A, aparece en la palabra hable, que estaría en la posición 1. A pesar de que aparece aquí y aquí, ¿sí? Y aquí también, no, o sea, no la llega a ver, no la encuentra, porque una vez que encuentra la primera ya nos devuelve el índice, ¿sí? Si queremos buscar una palabra que no existe, por ejemplo más en mayúscula, nos devuelve un -1. Por lo tanto, lo que va a hacer find es devolvernos la posición donde comienza la letra, o la primera aparición, mejor dicho, de la letra o la frase, es decir, el índice donde se encuentra, y si no lo encuentra, nos devuelve directamente -1. Algo importante a destacar es que todos estos métodos que nosotros vemos aquí, como les digo, se pueden guardar en variables. Por lo tanto, podríamos nosotros luego con lo que nos devuelven estos métodos, hacer algún tipo de acción o tomar alguna decisión en base a esto. Por eso es que es importante conocerlos y a lo largo de este curso vamos a ver no solamente métodos aplicados a strings, sino también a otros tipos de datos. Muy bien, esto fue todo por este video, esperemos que les haya gustado y nos encontramos en el siguiente.